Ahora sí, ya estamos todos los que estamos. Bueno, ¿se escucha bien? ¿Escucha perfecto? ¿Se escucha? ¿Yo sí escucho? Bueno, ya está. Bueno, estoy acá fundamentalmente para escuchar. No, sin audio, por favor, sin audio. Estoy acá para escuchar, bueno, que me escriban por el chat las dudas que tienen, ¿no? Y vamos a ir viendo conceptos básicos, a ver si les quedan claros o no. Y parto de la base de que en el parcial, que después alguien me recuerda la fecha que yo puse, que siempre es la tercera semana de noviembre, a ver si no había puesto creo la fecha fija. No entra el concepto de coordinadas, ¿sí? Hasta coordinadas, ¿ya? Pero el concepto de coordinadas siempre queda fuera del parcial. Bueno, leo dudas y las contesto en forma oral y voy a usar el pizarrón que tengo en el mismo videoconferencia, ¿no? Bueno, escucho si no empiezo a hablar como loca, como siempre, y de ahí surgen cosas. Por ejemplo, puedo poner una oración, empezamos a analizar oraciones, etcétera, etcétera, etcétera. Aprovechen el tiempo, por favor. Empiecen que estoy esperando antes de empezar a hablar yo. Por ejemplo, bueno, partamos de la base, ¿no es cierto?, del concepto de construcción exocéntrica y endocéntrica. Supongo que les habrá quedado claro en un primer momento. Quiero saber si les fueron útiles las clases grabadas, las clases, los videos. Bueno, empiecen a escribirme, por favor. O empiecen a preguntar dudas o ejemplos y no empiezo a hablar yo. Ocurre siempre que en la primera videoconferencia hay mucha timidez, después ya no. A ver, vamos a empezar desde el principio, a ver si puedo hacer que empiecen a intervenir. Supónganse, yo escribo acá una oración, ¿no es cierto? Si yo digo, supónganse el árbol, ¿no? El árbol estaba lejos de la vereda, ¿cierto? Supónganse. Bueno, a ver, por favor, ¿quién me puede decir cómo se analiza esta oración y cómo se empieza a proceder a analizar sintácticamente cualquier oración? ¿Qué es lo primero que se debe colocar? Escriban, por favor, por el chat para contestar. Primero se marca el verbo. Muy bien. Primero se marca el verbo, detectar el verbo. A partir del verbo, en el caso el verbo va a ser estaba, ¿no es cierto? A partir del verbo, bueno, en realidad lo primero que tenemos que hacer es poner los corchetes que indiquen principio y fin de oración, ¿no? A partir del verbo, tenemos que ver cuál es el sujeto. Eviten las preguntitas que a veces son insidiosas y tramposas, ¿cierto? Yo puedo pensar quién realiza la acción, en vez de quién estaba o qué estaba. ¿Quién realiza la acción de estar lejos? ¿Qué realiza la acción de estar lejos de la vereda? ¿Cuál va a ser el sujeto? Pablo Josami me contesta el árbol, ¿no es cierto? El árbol, ahí tenemos un núcleo modificador directo. Y después tenemos todo el predicado verbal, que va a ser predicado verbal simple, ¿no es cierto? Y tenemos un modificador verbal, una estructura que modifica al verbo, ¿no es cierto? Esta estructura que modifica al verbo va a ser un qué. Por favor, Joela, no pongas en privado, pone la opción enviar a todos para que todos te lean. No va a ser objeto directo. ¿Qué va a ser lejos de la vereda? Si partamos de la base de que estar no es un verbo transitivo, no admite un objeto directo. Tampoco, Florencia Coelho, no, predicativo subjetivo obligatorio, no. A ver, bueno, está bien que planteen dudas, no,
tampoco. Bueno, les digo lo que es. Lejos de la vereda va a ser un complemento circunstancial del lugar, ¿no es cierto?, donde yo puedo tener dos posibles análisis. Y ahora después les contesto y, digamos, resuelvo los errores que tuvieron. Si yo digo, lejos de la vereda va a ser un complemento circunstancial del lugar, indica un lugar, y puedo pensar que lejos de va a ser el nexo subordinante y la vereda va a ser el término. Vereda, núcleo, la modificador directo. O puedo pensar que es un circunstancial del lugar, que en ese caso no va a haber una construcción exocéntrica, donde lejos va a ser el núcleo y de la vereda va a ser un modificador indirecto de lejos. D va a ser nexo subordinante, la vereda término, vereda núcleo y la modificador directo. Contesto o resuelvo los 2 o 3 errores que tuvieron. Primero, alguien me dijo, Joela, que por favor pone opción a todos, objeto directo. Objeto directo nunca puede ser esa construcción porque no es un verbo transitivo, es decir, no admite un objeto directo. Yo, ¿cómo reconozco un objeto directo? Lo más importante que tienen que saber en los modificadores verbales son los reconocimientos de cada modificador verbal. ¿Cómo reconozco un objeto directo? Primero, el objeto directo recibe la acción directa del verbo. Las formas de reconocer un objeto directo son, por primer lugar, por la pronominalización. Suponete que yo digo limpio la vereda, digo la limpio, la reemplazo por un pronombre, ¿no es cierto? La limpio. Ese pronombre va a ser variable, ¿no? La limpio, lo limpio, los limpio, las limpio, según el género y número del objeto directo. Y la otra forma va a ser pasarlo a voz pasiva. Entonces digo, la vereda fue limpiada, ponemos un complemento agente por mí o lo que fuera, ¿no? Digamos, no necesariamente hay que poner un complemento agente, pero sí, para que haya un objeto directo, yo puedo pasarlo a la voz pasiva y el objeto directo va a ser el sujeto de la voz pasiva. No es predicativo subjetivo obligatorio, porque para que haya un predicativo subjetivo obligatorio, en el caso del verbo ser, estar o los verbos copulativos, ¿no? Vamos a tener, por ejemplo, un adjetivo. Si yo digo, en el caso de estar, solamente puede ser un adjetivo que estaba triste, estaba enojada, o puedo considerar la construcción con como, si no la quiero considerar un complemento circunstancial de modo, puedo considerarlo un predicativo subjetivo obligatorio. Estaba como loca, como decimos habitualmente en la vida cotidiana. Estoy como loca. Bueno, como loca se puede considerar un predicativo subjetivo obligatorio. Pero no se puede considerar un predicativo subjetivo obligatorio una construcción, primero, que puede ser una construcción exocéntrica, que sí puede estar con el verbo ser. Si yo digo, yo soy de River, eso va a ser un predicativo subjetivo obligatorio, pero no cuando tengo, por ejemplo, un adverbio como lejos. Es decir, lo más importante en el análisis sintáctico es ver la clase de palabra, y a partir de la clase de palabra vemos la función sintáctica. Entonces, no puede ser predicativo subjetivo obligatorio porque hay una construcción adverbial. El verbo estar, en ese caso, no funciona como verbo copulativo. Sí funciona como verbo copulativo cuando tiene un adjetivo. No es objeto directo porque no es un verbo transitivo, no admite un objeto directo. Y no es modificador indirecto porque el modificador indirecto nunca va a ser un modificador verbal. El modificador indirecto es una construcción exocéntrica que modifica a un sustantivo o modifica a un adjetivo o a un adverbio, pero no modifica a un verbo, ¿está? Bueno, ¿está claro hasta acá? Voy a poner otra oración. Supónganse que yo digo, respiro el aire de la noche. Respiro el aire de la noche. La ven la oración, ¿cierto? Celeste, saca la opción en privado, por favor, poné la opción para todos, ¿está? Que todavía te queda la opción en privado. Costadito,
Dice para todos. Bueno, respiro el aire de la noche. Vamos a hacer el mismo reconocimiento. Acá yo digo, respiro el aire de la noche. El verbo va a ser, ¿cuál va a ser el verbo de la oración? Primero, por supuesto, ponemos los corchetes, después vamos al verbo. Respiro, muy bien. Y hay una sola construcción que modifica el verbo, que va a ser, ¿cuál construcción va a ser la que modifica el verbo? Objeto directo, muy bien. ¿Por qué? Objeto directo, pues yo digo, lo respiro, el aire de la noche es respirado. ¿Está? Ese es el reconocimiento del objeto directo. Después vamos a repasar todos los reconocimientos que hay de los distintos modificadores verbales. Bueno, tengo un objeto directo. Fíjense que el objeto directo puede tener dos estructuraciones, como dice en el cuadernillo, como yo lo digo en la clase grabada. Por un lado puede ser una construcción exocéntrica con ambas términos en el caso de que el objeto directo sea de persona u objeto animado. Si yo digo, no puedo decir respiro a una persona, no queda bien, no queda linda, pero yo puedo decir miro a una anciana, ¿cierto? Ahí es el mismo reconocimiento, la miró, ¿no es cierto? O una anciana fue mirada por él. En el caso de que el objeto directo no sea un objeto directo animado, entonces va a ser una construcción endocéntrica nominal, es decir, el núcleo va a ser siempre un sustantivo. ¿Cuál es el núcleo acá del objeto directo? Aire, muy bien. Aire va a ser el núcleo, él va a ser un modificador directo y de la noche va a ser un modificador indirecto. Debe ser nexo subordinante, todo término, noche, núcleo, y la va a ser modificador directo. Fíjense, es que es muy importante siempre el análisis, no me canso de repetirlo, de afuera hacia adentro, sin saltear ningún nivel. ¿Está? Respiro el aire de la noche. Y acá nos comimos el sujeto. ¿Cuál es el sujeto de la oración? Yo, muy bien, es un sujeto desinencial. Yo es desinencial, no es tácito. Y acá venimos a un debate que se había armado acerca del sujeto. El sujeto desinencial es el que le revela la desinencia del verbo. Si yo digo respiro, inmediatamente pienso yo, la primera persona singular, y coloco el sujeto desinencial yo. El sujeto tácito es el sujeto contextual. Si yo hubiera dicho, Pedro estaba afuera, punto, respiraba el aire de la noche, el sujeto de esa segunda oración va a ser Pedro. Entonces el sujeto ahí no es desinencial, es tácito. ¿Por qué? Porque está callado, no lo revela la desinencia del verbo, sino que lo revela el contexto. ¿Estamos? Esa es la diferencia entre sujeto tácito y sujeto desinencial. Bueno, vamos a un tercer ejemplo, porque está bueno, con los ejemplos van deduciendo y voy aclarando conceptos de distintos modificadores verbales que son lo más complicado en sintaxis 1. Si yo digo, por ejemplo, a ver, estaba emocionada por la visita de su primo. Entonces digo, estaba emocionada por la visita de su primo. Bueno, otra vez vamos a lo mismo, corchetes, verbo va a ser, ¿cuál va a ser el verbo? Estaba, muy bien. El sujeto otra vez va a ser desinencial, y en este caso, ¿cuál va a ser el sujeto desinencial? Ella, muy bien. ¿Cómo te das cuenta de que es ella y de que no es él? Muy bien, porque justamente tengo un adjetivo que se está refiriendo al sujeto y que está en femenino singular. Por eso deduzco que es ella. Bueno, justamente ese emocionada que se está refiriendo al sujeto a través del verbo, ahí sí va a ser ¿un qué? Muy bien, un predicativo subjetivo obligatorio. Predicativo porque predica acerca del sujeto
y es en forma obligatoria porque está con un verbo copulativo. ¿Qué quiere decir esto? Que está en unión con ese predicativo y si yo lo quito, la oración pierde el sentido. Yo pensé, estaba. Ahora, ¿el predicativo subjetivo este obligatorio va a ser solo emocionada o va a ser hasta el final? Muy bien. Otra cosa, un eslogan que yo tengo, un leitmotiv en mi vida, es que todo modificador va dentro de la misma estructura del núcleo al cual modifica. ¿Qué significa esto? Que si por la visita de su primo modifica emocionada, tiene que estar dentro de la misma caja, ¿está? No puede estar separada. Entonces, tenemos que el predicativo subjetivo obligatorio va a ser emocionada por la visita de su prima. El núcleo va a ser ¿cuál va a ser el núcleo? Emocionado. Muy bien. No. Visita no. Visita va a estar, ahora vas a ver dónde quedó este visita, Pablo. De la caja grande, el núcleo es emocionada. Tiene modificadores emocionada que es por la visita de su primo. ¿Qué función sintáctica va a cumplir por la visita de su prima? Nunca puede ser un objeto indirecto porque para que haya un objeto indirecto tiene que haber una estructura con a más término obligatoriamente y yo lo puedo reemplazar por le. No puede ser modificador indirecto porque emocionada es un participio. Otra vez vamos a la clase de palabras. Si yo tengo la palabra emocionada, es un participio pasivo. Y los verboides cumplen las mismas funciones, o tienen las mismas funciones que los mismos modificadores que los mismos modificadores que los de un verbo. Entonces, si considero que emocionada es un participio, por la visita de su primo, va a ser exactamente Florencia, va a ser un complemento circunstancial de causa, o puede ser una segunda posibilidad. También podría ser, porque es un participio pasivo, podría ser un complemento agente. ¿Está? Porque yo puedo decir la visita de su primo la emocionó. Estas son las dos posibilidades de modificadores. Bueno, entonces, predicativo subjetivo obligatorio, emocionada núcleo, por la visita de su primo va a ser un complemento circunstancial de causa, un complemento agente. Pero el análisis interno va a ser el mismo. Por va a ser anexo subordinante, la visita de su primo término. Visita núcleo, la modificador directo de su primo va a ser un modificador indirecto porque está modificando a visita, de nexo subordinante, su primo término, primo núcleo y su modificador directo. Fíjate vos, quién era Pablo, dónde había quedado visita, que vos dijiste que era el núcleo del predicativo. Yo no puedo sacar un sustantivo de cualquier estructura y decir que es un núcleo de una caja grande. Tengo que ver dónde está ubicado. Está ubicado dentro del complemento circunstancial de causa que modifica emocionada. Piensen siempre en las capas de la cebolla o en las muñecas rusas o en las cajas chinas para pensar un análisis sintáctico. Es una capa, otra capa, otra capa, otra capa y otra capa. ¿Está? Y siempre de afuera hacia adentro. No puedo saltear niveles. Es fundamental que vayan por nivel para poder analizar sintácticamente. Y vamos a la siguiente pregunta. ¿Cómo reconozco cuando hay un predicativo subjetivo? En el caso del obligatorio, las estructuraciones de predicativo subjetivo obligatorio, las clases de palabra que pueden cumplir la función de predicativo subjetivo obligatorio son adjetivo, sustantivo o una construcción exocéntrica, cuando yo digo, por ejemplo, yo soy de River, yo soy de Boca, ¿tá? O una construcción con como, que yo había dicho antes, estaba como loca o era como una loca, que en realidad ahí se puede pensar que es un complemento circunstancial de modo. ¿Cómo reconozco el predicativo subjetivo obligatorio? Estas cuatro estructuras
pasando todo al sujeto. Esto lo digo en la clase grabada. Si yo digo, ella era hermosa, yo puedo decir, ella es hermosa y convertirlo en modificador directo dentro del sujeto. Si yo tengo, ella era de River, yo puedo decir, ella de River y lo convierto en un modificador indirecto. ¿Está? Si yo digo, ella era mi amiga y la convierto en una aposición. Y si yo digo, ella era como una mariposa, qué sé yo, como la canción de Maná, entonces como una mariposa, yo puedo decir, ella como una mariposa y pasarlo a complemento comparativo. Es decir, que puede pasar el predicativo subjetivo como reconocimiento, pasa al sujeto y según la clase de palabra va a ser modificador directo, modificador indirecto, complemento comparativo, ¿está? O aposición. Esas 4 funciones sintácticas va a tener dentro del sujeto. Si no queda dentro del sujeto, significa que no es un predicativo subjetivo obligatorio. Y vamos al caso del predicativo subjetivo no obligatorio para diferenciarlo, ¿no? Yo, por ejemplo, digo, corría asustada. Soy medio lenta para escribir acá porque no es mi compu. Asustada por la calle, ¿no? Entonces yo digo, corría asustada por la calle. A ver, otra vez. Corchete, verbo, corría, ¿no? Y acá, ¿cuántas cajas tengo después del verbo? Cuando yo digo cajas es cuántas estructuras tengo separaditas que no están relacionadas una con la otra. 2, muy bien. ¿Cuáles son? La primera, ¿cuál va a ser? La primera, ¿cuál va a ser? Asustada, muy bien. Y por la calle va a ser la segunda. ¿Por qué no es todo una? Porque ¿cómo reconozco que no es toda una misma estructura? Fíjense qué fácil. Corría asustada, corría por la calle. Si yo puedo dividir esas dos y cada una modificar el verbo, significa que por la calle no modifica asustada. ¿Está? Corría asustada por la calle. Si yo hubiera dicho, corría asustada por, a ver, que ¿por qué se puede asustar una persona? Se puede asustar por tantas cosas una persona, ¿no? Corría asustada por el cuco, como decíamos cuando éramos chicos, por un perro. Ahí van a salir todos los traumas personales, ¿no? Asustada por un perro, evidentemente a Bárbara no le gustan los perros. Yo saldría asustada por un gato porque soy fóbica de los gatos. Otra saldría asustada, no sé, a ver, por una araña, ¿está? Corría asustada por una araña, o corría asustada por, a ver, qué sé yo, a ver, otro trauma, por favor escríbanme algún otro trauma psicológico que tengan. Por el parcial de sintaxis, bueno, también, bueno, pero tanto para correr asustada por el parcial de sintaxis, wow, Dios mío, te imagino corriendo asustada por la calle por el parcial de sintaxis, es medio extraño, ¿no? Bueno, a menos que sea fóbica a los parciales. Bueno, entonces, si yo digo, es un susto colectivo, ok, pero dependiente de la calle también podría haber sido. Si yo digo, corría asustada por una araña, ahí por una araña, sí va a ser, podría ser dentro de las posibilidades de análisis sintáctico que esté modificando a asustada. Pues, en realidad en este caso podría ser 2. Asustada por la araña, todo uno solo, o decir corría por la araña, que en realidad no tiene tanta relación semántica, tiene una relación semántica más fuerte con asustada, y que eso implica que el análisis sintáctico mejor va a ser dentro de la misma caja de asustada. Pero vamos a dice asustada por la calle, hemos dicho asustada va a ser una caja, por la calle va a ser la otra caja. Asustada, ¿no? ¿Qué función sintáctica va a cumplir? No, Pablo Josami, para que sea un modificador directo tiene que modificar un sustantivo. Muy bien. Predicativo subjetivo no obligatorio. ¿Cómo me doy cuenta de que es un predicativo subjetivo? Bueno, está bien, estás perdonado, Pablo, estamos aprendiendo. Para que sea un predicativo subjetivo no obligatorio, entonces tenemos que poder sacarlo. Corría por la calle, fíjense qué fácil, yo digo corría por la calle.
¿Cómo me di cuenta de que es predicativo subjetivo no obligatorio? Porque lo saco y la oración mantiene el sentido. ¿Y cómo me di cuenta de que es predicativo subjetivo? Porque es un adjetivo que está en el predicado, de ahí la confusión de Pablo, porque si veo un adjetivo pienso inmediatamente que es un modificador directo, pero tengo que ver dónde está ubicado. Y entonces, asustada se refiere al sujeto a través del verbo. ¿Tá? Por eso yo digo sujeto diferencial, ella. ¿Tá? La única clase de palabra que puede ser predicativo subjetivo no obligatorio, entonces va a ser un adjetivo. Fíjense que de las 4 clases de palabras que teníamos para que fueran predicativo subjetivo no obligatorio, tenemos una sola, que es el predicativo, es el adjetivo. Entonces, asustada va a ser un predicativo subjetivo no obligatorio. Error generalizado es considerar asustada como un circunstancial de modo. ¿Por qué? A ver, díganme ustedes por qué confunden con un circunstancial de modo. Exacto, porque la gente piensa, por un lado, corría así, o peor, dice con la preguntita, ¿cómo corría por la calle? Asustada, y le champlan el circunstancial de modo. Pero, ¿cómo me di cuenta de que no es un circunstancial de modo? Por la clase de palabra. Si yo tengo un adjetivo, en este caso es un participio que funciona como adjetivo, no va a ser un circunstancial de modo. ¿Por qué? Porque el adverbio puede ser circunstancial, no el adjetivo. ¿Estamos? Bueno, y después vamos a por la calle. Por la calle. ¿Qué va a hacer? No tienen grandes dificultades con este modificador verbal por lo general. ¿Qué es por la calle? Complemento circunstancial de lugar. Ojo, lo que están diciendo modificador directo, modificador indirecto, ya insisto en que tienen que fijarse en qué parte, digamos, a qué está modificando. Siempre tienen que fijarse a qué está modificando. Si modifica un verbo, entonces no va a ser un modificador indirecto. Si yo digo, los perros de la calle, creo que hay una película, ¿no? De la calle va a ser un modificador indirecto porque modifica perro. Pero si yo digo corría por la calle, dentro del predicado no va a ser un modificador indirecto, va a ser un complemento circunstancial del lugar. Por va a ser nexo subordinante y el resto va a ser término, calle, núcleo y la modificador directo. ¿Es una construcción endocéntrica o exocéntrica? Exocéntrica, muy bien, porque es nexo subordinante y término, ¿no? No es una construcción endocéntrica, no hay un núcleo con modificadores. Muy bien, muy bien. Bueno, a ver, entonces vimos ejemplo de predicativo, ejemplo... otra cosa importante del predicativo. Yo les digo los errores típicos de los alumnos, ¿no? Para que no los cometan. Igual los cometen. Los cometen igual, pero bueno, por lo menos yo avisé, el que avisa no traiciona. Si yo digo, por ejemplo, en el caso corría asustada por la calle, ahí no lo podía hacer, pero en el caso predicativo subjetivo obligatorio, el tipiquísimo error es pensar que ponen un objeto directo, ponen, estaba emocionada, lo estaba. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Primero, que un verbo copulativo no admite un objeto directo. Y segundo, porque piensan que el lo, confunden ese lo que es invariable del reconocimiento del predicativo subjetivo del predicativo subjetivo obligatorio con el pronombre que reemplaza un objeto directo. ¿Cuál es la diferencia? Cuando yo digo lo era, lo eran, sí, el lo ese es invariable porque es neutro. Lo que yo les recomiendo es no usar ese lo para reconocer un predicativo, sino pasar todos los modificadores al sujeto para darse cuenta, porque si no automáticamente ponen objeto directo al predicativo subjetivo obligatorio, así como ponen al predicativo subjetivo no obligatorio un circunstancial de modo. Bueno, vamos a ver otra oración. A ver. Bueno, estamos acá. A ver. Supónganse, yo
a su madre un gran abrazo, ¿no? Dio a su madre un gran abrazo. Otra vez la misma, corchete, ¿no? Dio va a ser el verbo. ¿Y cuántas cajas hay después del verbo? Dos. Muy bien Pablo, dos. ¿Cuáles van a ser? Un gran abrazo y la otra a su madre. Bueno. ¿Y qué funciones sintácticas va a cumplir a su madre? Muy bien. Quedamos ahí. Objeto indirecto. A ver, objeto indirecto es una construcción exocéntrica encabezada por A, ¿no es cierto?, más término, y la forma de reconocerla es considerarla, reemplazarla por el pronombre le. Le dio un gran abrazo, ¿está? Le dio un gran abrazo. Y ahí me di cuenta de que un gran abrazo es otra caja que es totalmente independiente de a su madre. Entonces, le dio un gran abrazo. Analizo sintácticamente como cualquier construcción exocéntrica, anexo subordinante, resto término, madre núcleo, su modificador directo. Y después tenemos un gran abrazo. ¿Qué va a ser un gran abrazo? ¿Qué va a ser? Objeto, perdón, no te había leído, Florencia. Me había quedado tildada. Bueno, hace mucho calor acá, no sé si son todos de Buenos Aires, pero hace calor. Bueno, un gran abrazo es un objeto directo. Como me doy cuenta que yo digo, lo dio, un gran abrazo fue dado a su madre. Y ahí se dan cuenta de que el objeto indirecto, cuando pasa a la voz pasiva, no pasa no le pasa nada al objeto indirecto. A la estructura a la que le pasa todo es al objeto directo que se convierte en sujeto de la voz pasiva. Abrazo núcleo y un y gran modificador directo, ¿cierto? ¿Y cómo reconozco con los dos pronombres juntos? Yo digo, se lo dio, no digo le lo dio, ¿no es cierto? Se lo dio. Dio a su madre un gran abrazo. Bueno. Objeto indirecto. Objeto directo está, complemento circunstancial está. ¿Cuál es la diferencia entre complemento circunstancial y circunstancial? Bueno, no es que el circunstancial tiene una sola, si tiene una sola palabra, no necesariamente tiene una sola palabra. El núcleo es un adverbio, no tengo una construcción exocéntrica, esa es la diferencia, ¿no? Si yo digo, por ejemplo, digo, a ver, hoy no estoy muy imaginativa, ¿eh? El mono estaba allí, ¿no es cierto? Ahí, el mono estaba allí, ahí sí tengo allí, que va a ser un adverbio, va a ser una sola palabra, pero si yo digo, por ejemplo, el mono estaba, supónganse, delante de la jaula, bueno, si el mono estaba delante de la jaula, corríamos todos asustados por la calle, ¿no es cierto? Bueno, delante de la jaula, fíjense que acá el análisis sintáctico puede ser de dos maneras. Puedo considerar que delante sea el núcleo, es decir, todo esto va a ser un circunstancial del lugar. Delante va a ser el núcleo y de la jaula va a ser un modificador indirecto de delante, porque los adverbios pueden tener también modificador indirecto, ¿no es cierto? Entonces, delante va a ser el núcleo y de la jaula va a ser un modificador indirecto. Debe ser nexo subordinante, la jaula término, jaula núcleo y la modificador directo. También puedo pensar que delante de
sea un nexo subordinante y el resto va a ser término. Esto ocurre lo mismo en todos los casos, esta doble posibilidad de análisis en frente a, delante de, alrededor de, junto a, junto con, va a ser exactamente la doble posibilidad de análisis sintáctico. Pero no necesariamente el circunstancial tiene una sola palabra, por supuesto, porque puede tener modificadores. Y en el caso de que tengan modificadores, voy a hablar de una construcción endocéntrica adverbial. Mientras que si yo tengo un complemento circunstancial, por eso muy bien la diferencia es que en el caso del circunstancial va a ser una construcción endocéntrica o el adverbio solito, y en el caso del complemento circunstancial va a estar la construcción exocéntrica. ¿Está? Bueno, ¿qué otra cosa más? Verboides, que lo dijimos en el caso del participio. Si yo tengo gerundio, participio o infinitivo, va a tener los mismos modificadores que un verbo. Si yo digo, por ejemplo, viajar por el mundo es mi pasión, ¿no? Mi pasión. Entonces, si yo digo viajar por el mundo es mi pasión, a ver quién me sabe analizar esta oración. Viajar por el mundo es mi pasión. Verbo. Es, muy bien. ¿Cuál es el sujeto? No. Eso está bueno que digamos que digas eso. Siempre que yo tengo muy bien, viajar por el mundo, cuando yo tengo una ambigüedad de sujeto y predicativo, lo primero va a ser el sujeto, lo segundo va a ser el predicativo. Muy bien, Florencia, viajar por el mundo es el sujeto. ¿Cómo se analiza internamente viajar por el mundo? Viajar núcleo, muy bien. ¿Y por el mundo qué va a ser? Muy bien, complemento circunstancial del lugar. A ver, alguien me puede decir, ¿cómo un verbo en el sujeto? ¿Un complemento circunstancial en el sujeto? No importa, depende de la clase de palabra, va a haber el modificador correspondiente, ¿está? Viajar va a ser el núcleo y como viajar es un infinitivo, por el mundo va a ser un complemento circunstancial del lugar, donde por es el nexo subordinante y el mundo va a ser el término. Mundo, núcleo, el modificador directo, ¿está? Entonces, ese es el sujeto. Y fíjense también que el infinitivo siempre va a cumplir las mismas funciones que un sustantivo. El participio va a cumplir las mismas funciones que un adjetivo y el gerundio las mismas funciones que un adverbio. ¿Está? Esas son las tres posibilidades del verboide, entonces, participio, adjetivo, infinitivo, sustantivo, gerundio, adverbio. Y bueno, y vamos al predicado. Mi pasión, ¿qué va a ser? Tenemos un verbo copulativo, entonces eso nos dice danger, danger, alarma, alarma, verbo copulativo. ¿Qué va a pasar si hay un verbo copulativo? Obligatoriamente que tiene que haber. ¿Con qué? Predicativo, subjetivo, obligatorio. Muy bien. Mi pasión va a ser un predicativo subjetivo obligatorio. Fíjense, yo puedo decir viajar por el mundo, mi pasión, y lo convierto en una aposición. ¿Está? Entonces, mi pasión va a ser el predicativo subjetivo obligatorio, pasión núcleo y mi modificador directo. Muy bien, Florencia. Bueno, a ver. Predicado no verbal. Ahora seguimos. Tenemos, ¿qué pasa? 10 minutos. Sí, en 10 minutos. ¿Sí? Sí. Está bien, acá me están avisando que tengo 10 minutos más, estamos así a full. Oración unimembre y oración bimembre. ¿Cuál es la diferencia entre oración unimembre y bimembre?
La unimembre no, muy bien, no admite me ahogué. No admite ¿cómo es? Biparticipación, no, bipartición, ¿sí? Biparticipación es como un trabalenguas eso. No, no admite, claro, no admite dividirse en sujeto y predicado. Muy bien tu concepto, porque la gente piensa por ahí, o bueno, no es que la gente piensa porque le enseñaron mal en el colegio, vamos a decir la verdad, ¿no? Te dicen, la oración unimembre es la que no tiene verbo, o te dicen, bueno, y si tiene verbo, por eso, si tiene verbo obligatoriamente va a ser bimembre, no. ¿Por qué? Porque hay verbos impersonales, ¿está? Hay verbos impersonales que también, donde la oración es impersonal. Por ejemplo, si yo digo, había mucha gente en el circo. Hoy estamos con los monos, con el circo. Si yo digo, había mucha gente en el circo, ahí la oración va a ser unimembre. Y sin embargo, tengo un verbo impersonal. Que esto también lo doy en la clase grabada. Les recomiendo muchísimo ver las clases grabadas. Es fundamental. Bueno, entonces oración unimembre. Dame un ejemplo de oración unimembre, Florencia. Así no pienso tanto. Hay pan. Bueno, otra. Con una construcción endocéntrica. A ver una canción, a ver alguna canción. Se vacuna a los niños, muy bien, otra oración impersonal con verbo, ahí tenemos el concepto de se, más verbo, más objeto directo de persona, que es la construcción impersonal, ¿no es cierto? Pero una construcción endocéntrica nominal. Por ejemplo, si yo digo, te voy a ayudar un poco, Florencia, había una película, creo que era, La luna de papel. Estoy loca, yo no sé, medio vieja, medio viejarda, ¿no? Bueno, hay 28.000, ¿no? La isla de la fantasía, la luna de papel. Ahí, cuando yo digo la luna de papel, pongo entre corchetes, ¿no es cierto? Luna, núcleo, la modificador directo, de papel modificador indirecto. Recomiendo fehacientemente poner oración unimembre por arriba, no por debajo, no por de costado. Porque cuando uno pone oración unimembre por arriba, evita poner oración unimembre de costado y poner por arriba predicado, sujeto. Por ahí te ponen sujeto y no te ponen predicado, te ponen sujeto tácito. ¿Está? Bueno, y obviamente la oración bimembre es la que admite bipartición de sujeto y de predicado. Un último concepto. ¿Cuál es la diferencia? No sé si llegaron hasta acá. Respecto de predicado no verbal. ¿Vieron hasta acá? ¿Vieron predicado verbal y no verbal? No. María Elvira, ponete para todos, en la opción a todos, porque estás hablando en privado y no te pueden leer. Ok. Bueno. Lo que sí vieron, último concepto entonces que voy a dar, después de la próxima, voy a dar una videoconferencia más antes del parcial, y ahí ya tienen que tener estudiadito todo, ¿está? Para poder también dar esta explicación de predicado no verbal y verbal, pero por favor vean las clases grabadas, hagan la capacitación, consulten la resolución y después me consultan por el foro. Como ya verán, contesto, yo contesto. No es que no conteste. Cualquier cosa, cualquier duda me preguntan y yo contesto. Un último concepto que me preguntó una alumna hoy, respecto de dos cosas importantes. Complemento régimen. Les cuesta diferenciar entre complemento régimen. Mira, yo no estaba leyendo lo que me estaba diciendo Joela, ¿está? Y bueno, y acá estaba, y después dije, complemento régimen. Bueno, bueno, y ahora también contesto lo de oraciones reflejas y cuasi reflejas. Cuasi reflejas se escribe todo junto y con doble E.
Complemento régimen es una construcción que exige el verbo, ¿está? Y que no puedo ponerle ningún valor adverbial. ¿Qué significa? Que no puede ser circunstancial de lugar, de tiempo, de modo, o cualquier otra circunstancial que ustedes reconozcan, ¿está? Entonces yo, por ejemplo, digo que eso es un error típico. Ella convivía con su pareja. Si yo digo, ella convivía con su pareja va a ser un complemento régimen, no va a ser un complemento circunstancial de compañía, lo mismo que en casarme, esa famosa película Me casé con un boludo, perdón, pero es el título de la película, no es en compañía de, sino que es el complemento régimen, es la construcción que exige el verbo, y no puedo darle ningún valor adverbial posible. Cuando no tiene ningún valor adverbial, significa que va a ser complemento régimen. ¿Está? Y respecto a oraciones reflejas y cuasi reflejas, en realidad no es oraciones cuasi reflejas, es verbos reflejos y cuasi reflejos. Sí puedo hablar de pasiva cuasi refleja, que ni sé siquiera si la vieron todavía. Sí, la vieron en pronombres, ¿no? Bueno, si yo digo, por ejemplo, un verbo reflejo, si yo digo, ella se, a ver, ¿qué puede ser? Ella se limpió la cara, ¿no? Yo digo, ella se limpió la cara. Si yo puedo decir a sí misma, como está ahí en las construcciones pronominales, significa que esto va a ser un pronombre reflejo. Pero el pronombre reflejo no se pone en análisis sintáctico reflejo propiamente dicho, sino que se pone, en este caso, objeto indirecto. ¿Cómo me doy cuenta de que es un objeto indirecto? Pues yo digo, le limpió la cara. Es decir, es una forma de reconocimiento. Ya sé que no es le limpió la cara porque es ella, ¿está? Que cuando yo tengo me, te, se, para reconocer la función sintáctica que cumple una oración, lo reemplazo siempre por le o lo. Si lo reemplazo por le, va a ser objeto indirecto. Si lo reemplazo por lo, va a ser objeto directo. Y en el caso del cuasi reflejo, el signo de cuasi reflejo va con verbos que indican movimiento, sentimiento, entrada en un proceso, ¿no? Yo digo, por ejemplo, ella se sentía contenta, vamos a poner un ejemplo positivo, ¿no? Después de tanto susto, ella se sentía contenta. Ahí, ustedes fíjense que este se, que es signo de cuasi reflejo, porque va con verbo que indica sentimiento, no puedo decir ella le sentía contenta, ella lo sentía contenta. Es decir, que no puedo reemplazarlo ni por le ni por lo. Así todo, hay algunos casos en los que yo, a pesar de que puedo reemplazar por le o por lo, no tiene sentido el reemplazo. Suponete que yo diga, ella se mueve, ella se mueve rápidamente, ¿no? Y yo digo, ella se mueve rápidamente, entonces, en ese caso, sí, por más que yo pueda decir, ella lo mueve, no tiene ningún sentido, hasta queda medio extraño, ¿no? Es decir, no es, yo no me puedo, yo por más que pueda decir, me muevo a mí misma, ¿tiene sentido decir me muevo a mí misma? Ahí predomina el concepto del verbo que indica movimiento para indicar que es el se es signo de cuasi reflejo. Entonces no hablemos de oraciones reflejas y cuasi reflejas, sino de verbos reflejos o cuasi reflejos según el caso. Entonces, para un reflejo propiamente dicho, tengo que reemplazar por asimismo y puedo reemplazarlo por le o por lo. En el caso del signo de cuasi reflejo, tengo verbos que indican sentimiento, movimiento, entrada en un proceso, y no lo puedo reemplazar por le o por lo. Y en el caso de que lo pueda reemplazar por le o por lo, si no tiene sentido y es signo de cuasi reflejo, entonces va a ser signo de cuasi reflejo por ese ejemplo, ¿no? Yo no sé, no entiendo por qué pelearse no hay verbo recíproco, porque acá pelear, si vos lo buscás en el panhispánico,
ayúdense mucho del diccionario para ver el funcionamiento, si es transitivo o intransitivo. Pelear no es transitivo, por ende no puede ser verbo recíproco. Porque si yo digo se abrazaron mutuamente, se abrazaron, y puedo decir se abrazaron mutuamente, ¿no? Ahí ese se lo puedo reemplazar por lo. En cambio yo digo ellos se pelearon, en realidad ese se es signo de cuasi reflejo porque indica entrada en un proceso, el proceso de la pelea. No es ellos lo pelearon, no puede decir los pelearon porque no admite, al ser intransitivo, no admite la posibilidad de colocar el pronombre lo. ¿Está, Florencia? Bueno, me tengo... bueno, y una última cosita, una ultimísima, así después los dejo con la cabeza hecha un berenjenal, es respecto del modificador de núcleo racional. Hoy le decía a una alumna que el modificador de núcleo racional no es cualquier estructura, no sé si habrán leído la respuesta, que está separada con coma en posición inicial. Si yo digo, al salir de mi casa, coma, me encontré con Juan, ahí no es que al salir de mi casa va a ser un modificador de núcleo racional porque está en posición inicial. Ahí va a ser un complemento circunstancial de tiempo. ¿Cuándo tengo un modificador de núcleo racional? Cuando modifica al resto de la oración y no va ni dentro del sujeto ni dentro del predicado. Si yo digo, por ejemplo, ese es el ejemplo que yo di hoy, de acuerdo con lo estipulado, se realizará la reunión, yo puedo decir, de acuerdo con lo estipulado, ocurrirá esto. Y esto es que se realice la reunión. Si puedo englobar todo el resto de la oración con esto, cosa de darme cuenta de que no está modificando al verbo, no es se realizará de acuerdo con esto, de acuerdo con lo estipulado. Ese es el concepto para tener en claro un modificador de núcleo racional. Reemplazar todo lo demás por esto. Ocurrirá esto, háganse como una formulita. De acuerdo con lo estipulado, ocurrirá esto, que se realice la reunión. ¿Está? Suponete, lamentablemente el partido terminó. Lamentablemente ocurrió esto, que el partido termina. Es una forma fácil de reconocer modificador de núcleo racional. Bueno, los tengo que dejar porque tengo que dar la videoconferencia de sintaxis 2. En 2 semanas les voy a mandar la fecha esta semana. Si no se la doy, por favor háganme acordar. Siempre va a ser jueves a esta hora, eso sí, ¿está? Para que puedan estar en la videocom. Y les aviso con tiempo. Bueno, espero que les haya sido útil y nos vemos en la próxima, antes del parcial, para ver ya todos los conceptos del parcial. Sofi, subí. Bueno, de nada, un gusto. Sofi, de nada, espero que les haya sido útil y por favor, María Elvira, poné siempre a todos, ya te lo dije antes, bueno, ya terminó. Bueno, espero que les haya sido útil y háganme caso de ver las clases grabadas, de hacer todos los ejercicios, de preguntar por el foro. Adiós, adiós.